Buenas noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1 desde aquí, desde la Asociación Argentina de Volantes. Hoy estamos con staff casi completo. Está, como siempre, Luis Delgado. Bienvenido, Luis. Hola, Mari. Muy buenas noches a todos los fanáticos que nos siguen a través del canal 542 de Flow y a todos los amigos que nos siguen de Latinoamérica vía Facebook, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Así es, y también de nuestro grupo en Facebook, que es Martín Seba, quien se encarga de administrar, de hablar con ustedes, de compartir horarios, de compartir notas. Hace muchos años que está con nosotros, bueno, y ya lo conocen muchos de programas anteriores. Ya vamos a hablar de eso. Bienvenido, Martín. Hola, bienvenidos fanáticos, Mariana, Luis, un gusto de estar por primera vez acá con ustedes. Hemos hecho este programa en ocasiones anteriores, desde Zoom, pandemia, cada uno en su casa, pero estar todos juntos en el mismo lugar, la verdad que es maravilloso, es muy lindo. Es maravilloso, es muy lindo porque, como siempre decimos, más allá de ser profesionales, periodistas y comunicadores, somos un grupo de amigos que habla de Fórmula 1 y tenemos que hablar de lo que pasó en el Gran Premio de Spa-Francorchamps, pero antes que nada vamos a recordar que todos lo conocen a Martín, porque fue el que instauró el dicho famoso de Haas, que los Haas eran un helado de pollo. Básicamente Haas, hoy por hoy, es un helado de pollo. No existe, lamentablemente. Bueno, eso fue hace unos años cuando realmente no andaban ni para atrás. Me han cerrado la boca con el correr del tiempo. Y bueno, tienes parte de razón. Y otro que también ha cambiado mucho es Sauber. Definitivamente. Increíble. Vamos a arrancar, hablemos de Fórmula 1. Venimos de Spa-Francorchamps, chicos. Sí, la verdad que me da mucha bronca porque me gustaría empezar a hablar de lo que fue la victoria de Piastri, que ganó la carrera en la primera maniobra. Fabuloso. Sin embargo, toda la conversación gira en torno a este tema de que los Fórmula 1 no pueden correr en lluvia. Es realmente algo para charlar largo y tendido. Es increíble. No sé si les pasará a muchos. A mí me pasa que espero la carrera de Bélgica porque Spa es uno de los circuitos, Spa, Suzuka, Monza. Uno espera esas carreras y realmente que caen dos gotas, lluvia, un poco, lluvia, mucha lluvia, poca, pero siempre pasa lo mismo. Retraso, la seguridad, que no se discute, pero a veces se sobreexagera, y 1 hora y media para que empezara a girar la atención de los pilotos, de todo el mundo, y nos preguntamos, ¿por qué cuando llueve no puede haber carrera contando con las medidas de seguridad, con los autos más eficientes, con los neumáticos que supuestamente evacúan no sé qué cantidad de agua y no se puede correr? Es que la respuesta te la da la misma Fórmula 1 tecnológica que intenta vender Stefano Domenicali y la FIA. Es un problema de neumáticos, un compuesto de lluvia extrema que nadie quiere usarlo, porque tanto Sebastián Vettel, perdón, pero se me está desarmando lo que les voy a mostrar a continuación. Sebastián Vettel ya decía, ese neumático no sirve, es una porquería, por hablar mal y pronto. Tiene poca adherencia en los espejos de agua y además largan mucho spray a través de los surcos que tiene el neumático. Y por eso no lo quieren los pilotos, se sienten inseguros. Y el otro tema son una cuestión técnica que viene desde el año 2022, que son los difusores traseros para generar el efecto suelo. Exacto. Hasta el año 2021... los Fórmula 1, imagínense que este es el fondo plano visto desde atrás. Gracias, Mari. Visto desde atrás. Antiguamente no tenían nada. Entonces, el agua pasaba por abajo y el spray y las partículas de agua se esparcían, generando una estela de agua que facilitaba la visibilidad. Pido disculpas a los ingenieros, antes que nada a los estudiantes de ingeniería por esta profanación que estoy haciendo. Pero a partir del 2022, con el tema del efecto suelo, aparecieron los difusores, que son estos paneles que están debajo del coche, en ambos costados. Pueden haber 2 de cada lado, 1 de cada lado, 3 de cada lado. ¿Qué es lo que genera? Que el agua que pasa por abajo se concentra y entonces cuando sale una estela de spray muy concentrado en partículas de agua, lo que dificulta
la visibilidad prácticamente que los pilotos no ven. Y ese es el gran problema. Y la mayor comparación que podemos hacer es con la carrera de F2. La F3 se suspendió por lógica, porque no se podía correr debido a la fuerte, porque llovió muy fuerte más temprano, cerca de las 9 de la mañana, cuando tenía que correr la F3. Se suspendió la carrera. Pero la F2 pudo correr. Y ahí veíamos claramente la estela de agua que largaban los coches. Y es porque no tenían los difusores, porque no tienen efecto suelo los coches de la categoría telonera. En cambio, en la Fórmula 1, si salen a pista con un poco de agua en la cinta asfáltica, se levanta un spray de neumático extremo y de los difusores que dificultan la visibilidad. Incluso hasta el safety car enseguecía a Norris porque levantaba una estela de agua que no se podía ver nada. Lo cierto es que uno a esta altura de la categoría 2025, sin querer entrar en comparaciones de otros años con otras carreras, llámese Ayrton Senna, llámese Schumacher, que fue un video que estuvo viralizándose todo el fin de semana, llámese cualquier otro, el mismo Checo Pérez con el Racing Point, salvando el coche bajo la lluvia. Bueno, son épocas diferentes, digamos, no vamos a entrar en comparaciones. Lo cierto es que no podemos estar 1 hora y media. Yo coincido con las declaraciones de Max Verstappen, que dijo, hubiésemos podido empezar a correr 1 hora antes. Es que, a ver, hoy en día la Fórmula 1 tiene radares meteorológicos que te dan la precisión de a qué hora viene la lluvia, cuánto va a ser la masa de agua, cuánto va a ser la masa de agua que va a caer sobre la pista, cuánto va a terminar, cuándo va a terminar. O sea, tienen la precisión. Cuando vino la masa de agua, que se sabía que iba a caer sobre las 3 de la tarde, ya se sabía que más o menos iba a durar de 35 a 40 minutos. Y precisamente en 40 minutos paró la lluvia, llovinaba un poquito, pero se podía salir a pista. Está bien, tenían que usar los intermedios, no les quedaba otra, pero si tenemos que retrasar la carrera porque no es seguro el intermedio, porque un error técnico que viene arrastrando los coches del 2022 y genera problemas a los pilotos, entonces, ¿quiénes son los que están fallando acá? La FIA, la FOM, porque, a ver, la Fórmula 1 también, la categoría o la gerencia también tiene su cuerpo de ingenieros que asesora a la FIA, y Pirelli. Definitivamente. Como decía Martín, perdóname, los mejores coches del mundo, los mejores pilotos del mundo, los mejores neumáticos hechos específicamente para estas condiciones. Y sin embargo, cuando llueve, no se corre. Cada vez más tecnología, cada vez podemos predecir las cosas, pero llega el momento que caen 2 gotas y no se corre. Pero ¿sabés qué es lo más grave, Martín, Mari, en todo esto? A ver, la FIA te reconoció en el año 2023 que los difusores es el que causan la mayor cantidad de spray, pero que no lo podían modificar porque prácticamente había que reconfigurar todo el tema del efecto suelo, o sea, crear un nuevo reglamento. Aparentemente esto se subsana con el reglamento que entra en vigencia el año que viene. Pero lo de Pirelli es más grave, porque vos lo contrataste como proveedor oficial y desde el año 2018 que Pirelli no le encuentra la vuelta al neumático de lluvia extrema. Mario Isola, que es el director de Pirelli Motorsport, se cansa de decir, no, hacemos pruebas, experimentos, lo ven los ingenieros en la fábrica de Milán, lo prueban los pilotos en los distintos tests, pero no encontramos una solución al tema de la cantidad de agua que larga el neumático de lluvia extrema. Bueno, entonces, si Pirelli no puede solucionar esto, busquen un proveedor nuevo. Eso iba a decir. Pirelli se le venció el contrato el año pasado. E increíblemente, con esta falencia que tiene, más algunas que ya venía acumulando con los neumáticos en seco en las últimas 2 temporadas, la Fórmula 1 y la FIA le renovaron el contrato hasta 2027 con opción de extenderlo a 2028. Es cierto, solamente hubo otra fábrica que salió a competir, que fue Bridgestone, pero no pasó el tema de lo que resulta en el tema ecológico, qué se hace con los neumáticos usados que los equipos los devuelven a la fábrica y después la fábrica sabrá qué hacer con ellos. En ese punto no pudo continuar en la licitación Bridgestone, lo que me parece muy tirado de los pelos. Raro.
por un tema de ecología, también, no me quiero meter en esos temas que no dominamos, pero si solamente es un problema de ecología me parece medio extraño. Claro. No cambiar de proveedor o no poner un segundo proveedor y que haya realmente competencia como ocurría en los 2004, 2005, que tenías a Michelin, que tenías a Bridgestone, y ahí tenés que jugártela y tenés que esforzarte para hacer algo que ande bien. Acá parece que no pasa nada. Tenés un neumático que hace 4 o 5 años no anda, y sigue sin andar, y si llueve no corremos. Sí, en algún momento se barajó en la opción cuando el año pasado se sabía que ya vencía el contrato de Pirelli, pero la categoría y la FIA prefieren que haya un solo proveedor y no 2 proveedores. Estoy de acuerdo con vos, tendría que haber 2 como antes. Claro, el antecedente cuando tuvimos 2 proveedores, terminamos en un escándalo en Indianápolis porque los compuestos de Michelin no resistían en los curbones rápidos del Speedway. Bueno, pero ahí también tiene mucho y todo que ver el trabajo que hacen los propios equipos por adaptarse, adaptar todo el coche a los neumáticos. La cuestión sigue siendo la misma de la que hablamos desde el 2022 a la fecha, llueve y no se corre. Por suerte no tuvimos que esperar 4 horas para que corrieran, gracias a Dios corrieron, aunque hubo unas vueltas con safety car, creo que de las 4 primeras. Son dos obligatorias antes del relanzamiento cuando hay bandera roja, y después de esas 2 vueltas se dieron 3 vueltas ya con safety car, y ahí sí sobrevolaba el fantasma. Claro. Porque ver de nuevo 3 horas cómo llueve en un bosque de Bélgica es una experiencia que solamente hay que vivirlo una sola vez en la vida, no 2 veces. No 2 veces, ni nada que se le parezca, y mucho menos andar sacando cuentas después de qué cantidad de puntos le corresponde a quién, por qué cantidad de vuelta que corre cada uno. No, chicos, carreras son carreras, y se supone que, coincido con Max Verstappen, que generalmente no coincido con Max, en que tendrían que haber corrido, o podrían haber corrido 1 hora antes, y evitarse ellos también todo el tema de la espera y de que salgo o no salgo, bueno, la cantidad de memes que han surgido en las redes sociales infinitos, porque ¿qué haces en 1 hora? No, y lo más gracioso es que el tema de los pronósticos de lluvia se sabía con 1 semana de antelación. Sí. O sea, se sabía que que el domingo iba a caer el cielo en Spa, y que había algunas alarmas el sábado y el viernes, pero eran mínimos. Pero sí, la lluvia fuerte iba a caer el viernes, el domingo. O sea que la categoría o la FIA podían haberse sentado a ver cómo hacemos, cómo reorganizamos. Tenemos que darle prioridad a la Fórmula 1, si hay que sacrificar alguna de las teloneras, la sacrificamos. Pero, a ver, a mí lo que me preocupa es que siempre le echan la culpa al circuito. Sí. Y no es el circuito, porque esto pasa en Mónaco, pasa en Suzuka, en Silverstone, o en los circuitos nuevos que inventó la Fórmula 1 a través de sus nuevos amigos socios de los jeques árabes y de los norteamericanos, como en Miami. Los amigos capitalistas. O sea, este problema es en todos los circuitos. Exacto. No es exclusivamente Spa-Francorchamps, que ya sabemos que cuando llueve es un mundo aparte. A ver, nosotros tenemos más de 30 años, perdón por dichar las edades, pero hemos visto carreras donde se caía el agua, es cierto, eran otras épocas, pero sabemos perfectamente, se corría, y sabemos perfectamente el tipo de escenario que es. Por algo todavía está en la Fórmula 1 y por algo le gusta tanto a los aficionados. Y sí, definitivamente. No puede faltar. Bueno, también lo decía, mucho de lo que dijo Max, también lo decía el grande que tenemos acá. Tenés 3 pedales, bueno, ahora tienen 2. Sí. Levanta un poquito si te da miedo. Y si te sigue dando miedo, quédate en tu casa. Claro. Pero corran. Era lo que hacía Alain Prost. O sea, muchos no saben, pero Alain Prost fue testigo directo del accidente que tuvo Didier Pironi en Hockenheim. Él estaba detrás de Pironi cuando vio volar la Ferrari y destrozarse, y él fue el primero que llegó a lo que quedaba de la Ferrari de Didier, y le vio las piernas destrozadas. A partir de ese momento le creó un trauma, y cada vez que llovía lo que hacía Alain era levantar el pie del acelerador. A ver, Ayrton Senna lo tomaba de pinta, pero claro, no conocía esa faceta que después se la contó.
Claro. Ahí después de ahí le tomó más respeto Sí, al sí, francés sí, cuando sí, tomaba esa decisión. ¿Cuántas veces? Al mismo Niki Lauda Claro. lo hemos visto cuando volvió después de su accidente. Tal cual. Él mismo dijo que era Gran Premio de China, Gran Premio Japón, de Japón. en Fuji. Japón, Fuji. No. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces Alain Prost arrancaba una carrera en la punta y empezaba a llover y se empezaba a ir hacia atrás? O Pero levantaba. bueno, es una decisión que toma el piloto Claro. y no involucra a toda la categoría. Es una de las potestades que tiene. O me la juego y voy, o freno y trato de seguir. Y bueno, Alain era muy matemático, muy calculador. Si a él le servía un punto, no iba a arriesgar más allá del punto. Pero es un abanico de posibilidades que hoy no la tenemos. La FIA hoy no nos da esa posibilidad. Quiere todo uniforme. 2 gotas, no se corre. Y si ya, no sé, si hace mucho calor, capaz que tampoco corramos porque la exigencia. Por la deshidratación y demás, bueno, que ha pasado, que han terminado exhaustos el año pasado, pero corrieron. Corrieron porque también la Fórmula 1, o mejor dicho la gerencia, los lleva a lugares donde sabe que va a haber un calor extremo y los arriesgan igual. Claro, podrían cambiar el horario, pero bueno, siempre, nosotros es increíble, pero siempre terminamos pegándole a la FIA y a la Fórmula 1, y no es que queramos, pero lo vemos desde el lado profesional y desde el lado del aficionado. Es así. Pero por suerte y gracias a Dios hubo carrera y fue un fin de semana sprint, el tercer fin de semana sprint de la temporada. Ya hablamos de la lluvia, estamos todos, por lo menos... Este panel está de acuerdo, ustedes dirán en comentarios qué es lo que le parece, pero bueno, tuvimos ganador de sprint, tuvimos una sola práctica. Sí, lo discutimos la semana pasada, no puede haber una carrera sprint en Spa-Francorchamps con un solo entrenamiento. Exacto. O no hace la carrera sprint o alterame un poco el cronograma, que haya por lo menos mínimo 2 entrenamientos, 2 prácticas. Pero bueno, se hizo la carrera sprint. Qué casualidad, tanto el Gran Premio como la sprint se definieron en una sola maniobra en la primera vuelta y en la misma zona y con 2 protagonistas distintos. Que uno fue el profesor, como decimos, como escribí en la nota de fanáticos, y el otro fue el alumno que aprendió rápido. Esa es una nueva faceta que le conocemos al desconocido Piastri, que es de aprender aquellas maniobras que las sufre en carne propia y las aplica rápidamente y con precisión. Y con precisión, y bien, porque la largada fue maravillosa, en 2 movimientos... Listo, pasó al frente. Y no hubo más carrera, prácticamente. Ya después veíamos las luchas atrás y el trencito de siempre. Comentar la maniobra de Verstappen y de Piastri, prácticamente comentar la misma maniobra. Exacto. Venían los dos segundos. Tanto en sprint race como en Gran Premio. Ya cuando entran a Eau Rouge, ya logran captar el rebufo en la salida a Rarillon, y en Kemmel, ahí se abre, creo que Max se abrió por adentro, y Oscar se abre por el exterior, maniobras ajustadas, pero logran ganar la cuerda y de ahí controlan la carrera a su gusto. Max sabía que los McLaren no iban a arriesgar, entonces prácticamente tenía la mitad de la carrera en el bolsillo, y Oscar Piastri prácticamente hizo lo que quiso y además jugó con la cabeza de Norris, que cometió 2 errores a lo largo de la carrera, más la demora que tuvo en boxes por los problemas que tuvieron para encajar el neumático delantero izquierdo. ¿No es muy difícil? No es muy difícil jugar con la cabeza de Norris, creo yo. Gran piloto, muy, muy rápido, pero cuando está sujeto a presión, y más si la presión la tiene el propio compañero, comete varios errores. Algunos son muy forzados, otros son prácticamente infantiles, pero... Y así como comete errores, después tiene un gran premio a la carrera siguiente que la descose, como en Mónaco, y dijimos, bueno, listo, ya está. Se puso el traje de candidato firme, y una carrera después vuelve a cometer los mismos errores, cosa que no hace Piastri. Piastri es parejito. Es muy parejo constante. Y con un nivel muy alto. Va a ser difícil que Norris lo pueda... Sí, y además otra cosa, muy pocos lo comentaron, nosotros lo destacábamos en la nota de fanáticos. Antes de que salieran con coche de seguridad, Piastri llama a su ingeniero de pista, que es una imagen que hace muchos años ya no se ve en la Fórmula 1, porque claro, todos ya hablan por radio. Directamente quiso hablar sin radio de por medio, y como, digamos, deduzco en la nota de fanáticos, ya le anticipaba a su ingeniero qué era lo que iba a hacer, que lo iba a salir a buscar directamente
a Lando, porque no se despegó en ningún momento de las 3 vueltas con coche de seguridad de la cola de Lando Norris. Y cuando era el lanzamiento, prácticamente estaban a la par. O sea, salió decidido a buscarlo. Más allá de que Lando reportara que se quedó sin batería porque cabeza dura se la gastó toda en el coche de seguridad. No, tal cual. Y aparte también reportaba por la radio que por el lado donde él tenía que largar estaba mojado, claro. O sea, no había huella, que bueno, la huella tardó bastantes vueltas en hacerse y demás. Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo lo que dejó Spa-Francorchamps y lo que se viene, que es el Gran Premio de Hungría antes de las vacaciones de verano europeas, después de este breve cortecito. Ya volvemos. Seguimos con el programa Fanáticos de la Fórmula 1 desde la Asociación Argentina de Volante, hablando de lo que dejó Spa-Francorchamps y la primera carrera sin Christian Horner. Sí, a ver, rarísimo. ¿Qué tema, es raro no verlo a Horner ahí en el muro. También es raro verlo a Mekis con el buzo azul de Red Bull. Sí. Pero bueno, si hay que ponerle una nota a Mekis por la labor del fin de semana, y aprobado. Dentro de todo fue aprobado. Sobre todo por el segundo piloto. Exacto. Aunque no le sumó, pero no lo hizo mal. No le sumó, pero por lo menos le dio la chance que no le daba Horner de tener el mismo material o el material lo más parecido posible. Y otra cosa, creo que este es el primer fin de semana en todo el año en donde prácticamente Max no se quejó del coche. Exacto. Porque generalmente desde el viernes empezaba a renegar de que esto no funciona, de que se va para aquí, que se va para allá, de que es lento. No se quejó. Hay que aclarar de que Red Bull introdujo actualizaciones. Cierto. También eso también habrá incidido mucho y seguramente funcionó en Spa. Y lo que está bueno es que no solo trajo actualizaciones para el coche de Max, sino que también las aplicó en el coche de Yuki. Entonces vimos un cambio, un acercamiento. Y estuvo a medio segundo. ¿Qué es lo que se le pide a un segundo piloto, sobre todo si tu compañero es Verstappen? Por lo menos de estar a medio segundo. Mínimo. Llegó a Q3 sin problemas. Cosa por ahí que no venía pasando. Le faltó para coronarlo, estar en el top 10 en el domingo, pero bueno, fue una carrera muy especial. Muy especial para todos, definitivamente. Y para Franquito también. Igual lo bancamos a Franquito. Vamos, Franco, todavía. Sí, a ver, a mí ya me está empezando a preocupar de que... A mí lo que me preocupó, vamos a arrancar por la sprint, es que todos salían con medios. Él salió con medios. ¿Por qué? Una cosa que es inentendible. Si vos tenés que largar desde atrás, último. ¿Cómo vas a largar? No sé, los ingenieros sabrán, pero qué cuenta hicieron, pero con el neumático rojo, que es el más blando, es el que más se degrada, te da más velocidad, pero te da más velocidad si estás adelante. Claro. Y no con el tanque lleno. Y si tenés, como dicen los pilotos, el aire limpio. Pero si vos tenés que estar atrás, batallando, que lo sobrecalentás, es un neumático que te va a durar 2 o 3 vueltas, que de hecho lo pudo seguir a Hülkenberg, creo que a la tercera vuelta ya le empezó a sacar ventaja. A no ser que se haya tomado como una prueba de las que no se pudieron hacer, sabiendo que tenés todo perdido, y experimentemos con
con esto para ver si se puede usar en la carrera después, que no se usó porque evidentemente no anduvo. Puede ser, como vos decís, una prueba. Para mí fue mitad y mitad. Prueba y ver qué sale. Porque además no es la primera vez que Alpine comete estos errores. A ver, ayer Franco paró 2 veces, Gasly paró 1 vez. Es cierto, Franco gastó el primer juego de neumáticos a full, sí. pero algo está fallando con los estrategas de Alpine. Está bien, es Alpine. No pidamos peras al olmo. Pero a mí lo que ya me preocupa de Franco, más allá de que el auto es pésimo, de que tiene pésimos estrategas, el ingeniero, a mí en lo personal, la verdad que me cae pesadísimo, es que no puede perforar la Q1. Siempre se queda clavado en la Q1. Y Gasly está bien, Gasly tiene un 12 aparte, tiene experiencia, tiene la suerte de su lado, logra alcanzar Q2 e incluso una Q3. Y a mí ya me preocupa porque en la Fórmula 1 no es como algunos colegas dicen, no, hizo el 7º mejor tiempo en carrera. A ver, en la Fórmula 1 la cosa se mide con los resultados finales. Definitivamente. Y lamentablemente se mide en cómo te va en la clasificación y cómo termina la clasificación del domingo. Eso es lo que se mide en la Fórmula 1, porque si no, si empezamos a medir por vuelta de carrera, Ricciardo tendría que estar en estos momentos en RB. Sí, definitivamente, pero bueno, como sabemos que Red Bull es tanto con su equipo A que con su equipo B diferente. No me servís, te fuiste. Sí, lo tiré como para dar por ejemplo, porque si no tendría que hablar de Mick Schumacher, que también en Jones o de otros pilotos. Imposible. Lo que sí, yo creo que deberíamos calmarnos todos. Obviamente nos da bronca porque es nuestro piloto, porque es argentino, porque queremos que le vaya bien, porque queremos que esté en un buen equipo y que ese equipo lo apoye y le dé mínimamente un coche que pueda estar dentro de, no te digo el top 10, pero mínimamente el top 15. Sí, por lo menos lo necesario como para que le haga de contención a Gasly, ya que es el piloto que es más experimentado y el que puede garantizar de puntos, que le sirva de escudero y de contención para los que vienen más atrás, que son los que le van a arrebatar, quieren el último punto que está tratando de conseguir Pierre. Exacto. Pero más allá de eso, si bien siempre está un pasito por detrás de Gasly, que no le vamos a bajar el precio como piloto. No, nunca. Es un piloto top. Y que ha conseguido triunfos y buenos resultados con equipos de mitad de tabla para abajo. Pero Franco estuvo a 2 décimas en las tandas y en la clasificación. En esas 2 décimas el problema es que se te ponen 4 o 5 autos. Y eso te hace quedar... Te relega, claro. A lo mejor no te dejan entrar en la Q2. Pero algo tiene que haber también en la... No sé si en la puesta a punto, diferencia de rendimiento, porque ayer lo vimos en la carrera larga. Gasly tiene una posición y la puede defender. Batalla con su experiencia, con el manejo y con los medios que le das del auto. Y Franco no puede. Franco lo contuvo a duras penas a Antonelli 4 o 5 vueltas, un motor Mercedes contra un motor Renault. Sí. Pero después es ponerse a la par en la recta y ahí no me vengan a decir que falla el piloto. Una vez que los 2 piecitos derechos están a fondo, no hay mucho para hacer. Lo pasa como alambre caído. Podemos hablar del problema que tuvo en la batería, que tal vez por eso no pudo resistir un poquito más. O sea, siempre, por lo menos yo desde mi lado, voy a tratar de defender con uñas y dientes, aunque no tenga uñas. Y no tengamos eso es para las personas grandes, nosotros somos jóvenes y divinos, pero siempre voy a tratar de defender a Franco y siempre lo voy a defender, y yo creo que como hablábamos con Lucas Benamo, que es una entrevista que vamos a ver en las vacaciones europeas, sin desperdicio, tenemos que estar orgullosos y contentos que tenemos un piloto argentino en la máxima categoría de automovilismo mundial. Sí. Fin. Obvio. ¿Lo esperamos cuántos años? ¿Cuántos años lo esperamos? 2001, 2002, los últimos, y sabíamos que íbamos a ver una pelea por si le podía ganar solamente a su compañero de equipo. Algo. Entonces, bueno, los resultados llegarán cuando tengan que llegar. Esperemos que pronto, antes de que termine el campeonato.
Sí, 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 también a cierto sector de la fanaticada que baje un poco los cambios, Sí. a un sector del periodismo que también baje un poco el fanatismo Sí. y que no exagere algunas cosas. Pues, por ejemplo, decían, ahora que viene el receso, Franco va a estar instalado en la fábrica con la puesta a punto. Le voy a dar una novedad. Cuando hay receso de verano, las fábricas están cerradas. No sé dónde, va a estar en la puerta, en la plaza, no sé dónde, pero las fábricas están cerradas. No puede haber trabajadores adentro. Receso es receso. Claro, es receso. Receso. Y encima la fábrica está en Gran Bretaña, en Inglaterra, Ajá. y los ingleses son bastante estrictos con el tema de las vacaciones laborales. Claro, y es porque aparte lo necesitan. Claro. Son 24 carreras Claro. este año. Claro, exactamente. Y recién vamos a la próxima, que es la 14. O sea, van a faltar, después de la del fin de semana que viene, 10 carreras más, que son todo Agotador. un fin de semana. Muy agotador. Ustedes piensen en los ingenieros, en los de prensa, en las cámaras, no solo en los pilotos, en los jefes de equipo. Están viajando constantemente por el mundo, no están en sus casas, no ven a su familia. Y además de toda la presión de los puntos del campeonato, de la puesta a punto, del coche, ni hablar si se accidenta alguien y tienen que arreglar el coche o un toque o lo que sea. Entonces, las vacaciones son vacaciones y cuando son vacaciones no trabaja nadie, ni la fábrica. Sí. A lo sumo, lo que seguramente hará Franco, como hacen todos los pilotos, es meterse en el simulador. Le arman un simulador en la casa, como seguramente deben tener todos los pilotos, y que trabaje desde ahí. Le pasarán, configurarán con los programas necesarios y ahí que empiece a trabajar más intensivamente. Igual estaría bueno que descanse, ¿no? Sí. Porque mucha movida, mucha prensa. La Fórmula 1 está atrás de Franco Colapinto por la cantidad de gente que mueve o por lo pasional que somos los argentinos a través del mundo con Franco, cosa que es maravillosa. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, digamos. Así es. Y bueno, ahora se viene una nueva carrera, que es el Hungaroring, que viene con muchas modificaciones del circuito y en lo que es la estructura. Sí. Hubo obras, ahora vamos a ver unas fotos en pantalla de las obras que ya están terminadas, las vamos a descubrir este fin de semana. Quedó muy lindo como escenario. Hay que ver el asfaltado, ¿no? Sí, va a ser un asfalto nuevo, pero bueno. Claro, el tema es ese, asfalto nuevo, para un gran premio que está bien. Y en el circuito que es conocido como el Mónaco de los autódromos, imagínate. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven y a ver si, por ejemplo, Antonelli y Hamilton levantan un poco. Sí, vimos algo muy lindo en redes sociales de Antonelli y Hamilton cuando estaban por subirse al coche, que empezaba la carrera después de 1 hora y media de espera, que mientras Hamilton se estaba cambiando, Antonelli le tenía el paraguas de Mercedes, que era el que tenía él. Ángela no había ido. Ángela no estaba. Ángela estaba, pero bueno, es ese momento que tuvieron y que a mí me parece maravilloso porque viste, un chico muy chico que nada, que tenga ese respeto y está bien, estamos hablando de Lewis Hamilton, lo decimos siempre, 7 veces campeón del mundo. ¿La está pasando mal? Y yo creo que sí, porque se bajó del coche, no se sacó el casco, entró directo al box y ya, ahí se quedó. Pero tuvo una buena carrera Hamilton. Sí, fue el que más remontó en el lanzamiento. Sí. O sea, 5 puestos, y encima fue el que abrió la puerta para los cambios de neumáticos. Ajá. Sí, que se resistía, no quería entrar. Porque increíblemente no puedo creer que Ferrari haya acertado. Es increíble que Ferrari haya acertado en la estrategia. Es algo increíble, porque a partir del cambio de Hamilton le permitió aprovechar cuando todos entraron a cambiar, saltar ya del puesto 13 al 7º. Sí, fue una remontada. Exactamente. Fue una acertada. Eso fue un acierto, pero bueno, el que terminó en el podio fue Leclerc. Sí, porque tenía un mejor ajuste en el auto para sectores rápidos que no lo tenía más. Pero no tuvo que remontar tampoco. Claro, no. Tal cual. Lo que pasa es que el tercer puesto se definió más que nada con un auto calibrado mix para lluvia y piso seco. La mayoría de los pilotos tenían ajustados los alerones para lluvia. Pero bueno, lo importante es que Leclerc llegó,
Hamilton también. También llegó, podio de Ferrari, le tocó a Charles Leclerc. Y bueno. Pues bueno, por fin estuvo bueno, no le fue bien en la sprint a Hamilton, Claro. que fue esta imagen que yo hablaba recién, de él bajándose sin sacarse el casco, pero en la carrera pudo remontar realmente como lo hizo Nico Hülkenberg en su único podio en la Fórmula 1, también remontó posiciones y posiciones y posiciones, que por otro lado, Nico Hülkenberg viene, no sé, con la autoestima arriba o algo pasa con ese Kit Sauber que es maravilloso. Es que no es solo Nico, es todo el equipo Sauber. Sí. Los cambios que hicieron en España fue prácticamente lo que lo catapultó a esta realidad que tiene Sauber. A mí me llama la atención de los equipos del piso, o del fondo, generalmente, que en un momento se habló de que, bueno, los desarrollos están todos congelados, estamos todos pensando en el 2026, porque de estos autos ya no van más, el reglamento es otro, son otros autos, son otras configuraciones de motores. Sin embargo, Sauber mejoró, Haas mejoró muchísimo, Williams mejoró hasta una determinada época del año y dijo, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, pero Albon viene en los puntos, vienen los puntos, el único que bien. no mejora, Es que Alpine. creo que sigue corriendo con el auto del atrás. año pasado, es Alpine. El resto, quieras o no, más allá de que se diga que está todo congelado, dieron un paso adelante. Y Kit Sauber, sobre todo, es el que más... Y es el que más lo aprovechó, y se ve ahora, son 5 carreras consecutivas en los puntos, más los puntos que sumó Hülkenberg en la fecha inaugural en Australia, son 6 carreras. Sí. Es la mejor producción en años de Sauber. Y si a eso le agregamos el podio que metió imprevistamente Nico en Silverstone, es una de las mejores producciones del año 2011-2012, yo estaba revisando ahí. Pero que sume 6 carreras seguidas no se producía desde el año 2011. Claro, una eternidad en Fórmula 1. Y con respecto a Haas, Ocon no lo viene haciendo nada mal. No. Todos sabemos que, y el que no lo sepa, a mí yo tengo algo con Ocon, pero realmente viene manejando el Haas y haciendo un trabajo fabuloso, no solo con el equipo, con su ingeniero, con él mismo. Ya que no se choque con el compañero, es un paso ni adelante se chocan, enorme. ni se pelea, ni nada, o sea, ni siquiera están esas luchas en pista que hemos visto. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Berman es novato, o bueno, Claro. cuasi novato porque ya tuvo experiencia sí, el año pasado. Sí. No era piloto con pergaminos como Gasly o como Fernando. O como Fernando. O como Checo. O Checo. Checo se llevaban para... Claro. Lo extrañamos O sea, a Checo. cuando es un piloto con experiencia y que es un escalón un poco más arriba que él, ahí sí le hacía la vida imposible al otro en la pista. Exacto. Pero ahora lo está haciendo fantástico, hay que reconocer lo que hay que reconocer y bueno, y esperemos a ver qué es lo que pasa en Hungría. Y, a ver, en primer Me lugar... preocupa el asfalto, yo insisto, con estas refacciones y estas remodelaciones que hicieron en el circuito húngaro... No está mal que pase algo que altere un poco la normalidad. Si el asfalto... Mientras que no llueva... Sí, por ahora los reportes están indicando de que no habría lluvia. El tema es que, claro, ¿cómo se van a adaptar un coche al asfalto nuevo? Siempre es impredecible. Por ahí no pasa nada y pasa lo de siempre, nadie se rebasa porque es complicado pasar. Pero bueno, cada tanto algo... Complicado, pero hubo antecedentes. A mí Hungría a mí me gusta, más allá de que sea trabado el Mónaco de los autónomos, a mí me gusta, ¿sabes? Yo he visto en larga trayectoria viendo carreras, vi carreras interesantes. Me acuerdo la de Mansell, 89, la remontada que le ganó a Senna, desde el puesto 12. La primera victoria de Button en el 2006, que fue caótica por lluvia, por abandono, pero hubo carreras interesantes. Sí, no, incluso también momentos cuasi cojosos, como cuando en un coche médico atropelló a Taki Inoue. Sí. Deja que me arreglo solo. Eso fue. Bueno, son cosas que pasan sin querer. Y bueno, pero esto es la Fórmula 1, ¿no? Cosas que pasan. Y pasan miles de cosas dentro de la Fórmula 1. Por eso insistimos en que cuando vayamos a hablar, y nos incluyo, cuando vayamos a hablar de Fórmula 1, hablemos con propiedad o leamos antes, ¿no? Para después
comunicarlo o compartirlo o debatirlo con alguien porque así como ahora hay gente que nos está viendo y nos sigue hace 6 años, desde que hacemos el programa y más desde que tenemos nuestro sitio web, hay gente nueva que se incorpora, que no sabe nada de Fórmula 1, y entonces está bueno que uno le hable con el fundamento, que le explique por qué y cómo son las cosas. Me parece que eso es algo que todos deberíamos hacer. No, y además otra cosa, la Fórmula 1, nosotros que lo seguimos de hace mucho tiempo, nos hará enojar, nos hará entrar en debate permanentemente, cuestionar distintos aspectos, ya sea de que viene de la FIA, de la FOM, o de los propios equipos, o incluso de los pilotos, pero también te deja cosas que uno es para levantarse y aplaudir. Como por ejemplo verlo a Jack Hicks bajando la bandera a cuadros. Yo creo que no hay mejor reconocimiento para un piloto, y más, que grabó su nombre en la Fórmula 1 sin necesidad de ser campeón, que darle el honor de bajarle la bandera a cuadros a posiblemente a un futuro campeón o a un piloto que ya está encaminado a convertirse en leyenda. Jackie, la misma cantidad de victorias de Jackie eran las tal cual. Estaban los 3 del podio. Era lo que quería remarcar. Para los chicos que no lo ven, Jackie Hicks fue un gran piloto de los años 70. A principios de los 70 fue uno de los animadores, llegó a pelear campeonatos, ganó 8 carreras en Fórmula 1 y lo que no pudo lograr en la Fórmula 1 lo logró en las 24 horas de Le Mans, con algunas victorias, ganando en varias oportunidades esa prueba. Qué curioso, ¿no? Lo que por ahí no logras en la Fórmula 1 te lo da Le Mans. Esa mancomunión que tiene las clásicas 24 horas con el Gran Circo. Y antes de terminar el programa del día de hoy, vamos a hablar un poquito de Aston Martin, de Alonso, de Lance Stroll, del queridito amigo Lance Stroll. Me ilusioné en las prácticas del viernes, porque venía todo con esa obra del alerón trasero McLaren, claro, que es esta introducción que se inspiró Aston Martin, para no decir que se lo calcó. Claro. Esas cosas no pasan en Fórmula 1. Esas cosas no pasan. Nadie calca nada, nunca vimos a Newey mirar detenidamente. Nunca existió el Mercedes rosado, nada, jamás. Pero me ilusionó porque los entrenamientos habían hecho buenos tiempos y se habían ubicado en buena posición, siempre en el lote de fondo, pero estaban en buena parecía posición. Que le estaban dando en el clavo. Después se cayó todo. Claro, era un clavo oxidado. Exactamente. Claro. O sea, nos quedamos con un artilugio que le rindió a una vuelta. A ver, es cierto, le faltó desarrollo porque, era un solo entrenamiento. Por ahí si le dabas los 2 entrenamientos que faltaban, por ahí desarrollaban mucho mejor y hubiéramos visto otra cosa en Spa. Pero bueno, me quedó ese trago amargo y verlo a Fernando polular en el fondo duele. Duele ver a un 2 veces campeón del mundo. El amor propio con el que debe hacer todavía esta actividad Fernando Alonso para seguir remando con un auto desde el fondo, ¿con qué necesidad a esta altura? Con la trayectoria que tiene. Pero él confía en lo que viene el año que viene. Creo que todos ya confían en lo que es el año que viene. Y el año que viene va a ser tan inhóspito para todos. Es que especialmente en Aston Martin están convencidos que el despegue va a ser el año que viene. Mucho tiene que ver con la inversión que está haciendo Lawrence Stroll en el equipo. Lo trajo Adrian Newey, aunque costó desprenderse un poco de las acciones del equipo Aston Martin para poder pagarle su salario. La cantidad de ingenieros que está reclutando de todos lados, principalmente de Red Bull. No nos olvidemos que parte de la crisis de Red Bull se debe a la salida de ingenieros para otros equipos. Totalmente. Principalmente Aston Martin. Sí. Y siempre esa versión que anda pululando por ahí de que Max podría recalar algún día en el equipo de Silverstone. Pero bueno, son habladurías. Se está jugando muchísimo el año que viene. Son habladurías que, por otro lado, ahora viene la parte del chisme que no me gusta, pero igual la vamos a decir. Por otro lado, siempre Max Verstappen y Fernando Alonso dijeron en público y en privado que quieren correr juntos, que quieren hacer algo juntos, y el contrato de Max Verstappen tiene esta cláusula de recesión, que hay que ver cómo llegamos a fin de año. Entonces, bueno. Y levantando un poquito el pie. No es tan difícil, porque si no sale cuarto puede rescindir, así que... A ver, con la victoria que tuvo ahora en el sprint, que le sacó bastantes puntos, y más el cuarto lugar le sacó bastantes puntos
a George Russell, creo que esa historia de que si a fin de mes no terminaba entre los 3 primeros, automáticamente se activaba una cláusula de rescisión, creo que ahí quedó demostrado que era toda una fantasía. Exacto, exacto. Pero bueno, siempre son cosas que se dicen, estos dimes y diretes de la Fórmula 1. Y nos vamos a ir al Gran Premio de Hungría la semana que viene. ¿Los horarios? Los horarios, la carrera es a las 10 de la mañana, la clasificación a las 11, el primer entrenamiento es a las... No hay sprint. No hay sprint, hay 3 entrenamientos, 8:30 el viernes de la mañana, hora de Argentina, el segundo entrenamiento a las 12, el tercer entrenamiento a las 8:30 de la mañana, no, perdón, a las 7:30 de la mañana. Sí, igual los horarios los van a ver. Exactamente, lo están viendo en pantalla, pero lo digo de memoria. O lo ven en pantalla, o él lo dice de memoria, sí. Porque además de ser redactor, además de ser conductor, es el que hace los horarios que tanto esperan ustedes cada día domingo anterior a Gran Premio desde el año... Claro. Y además el Gran Premio de Hungría, fuera de lo que es la faceta del automovilismo, me encanta mucho por el hecho de que, a ver, como periodista también en algún momento me tocó entrenar a chiquilines que recién se iniciaban en la profesión. Yo siempre les digo que la Fórmula 1 logró un hito en la historia mundial, que fue como organización deportiva lograr organizar un evento dentro de territorio de la antigua cortina de hierro. Exacto. El Gran Premio de Hungría fue la primera carrera de Fórmula 1 que se hizo en un país de la órbita socialista. Esto fue en el año 1989, que era una de las máximas que buscaba Bernie Ecclestone. Claro. Porque en el año 82 estuvo a nada de concretar el Gran Premio de la Unión Soviética, que incluso ya tenía fecha designada por la FIA, que se iba a hacer en un circuito callejero en Moscú, pero terminó cayendo por los cambios políticos que hubo tras la muerte del líder soviético Leonid Brezhnev. Pero Bernie se quedó con la sangre en el ojo, buscó a ver dónde podía ser. Hungría quiere Fórmula 1, vamos para Hungría. Y es muy comiquísimo porque dicen que en ese primer fin de semana hubo espías de todos lados. Sí. Espías de Moscú, espías de la Alemania Oriental, espías de la CIA, espías húngaros, todo porque, claro, era el capitalismo entrando directamente a tierras del comunismo, y esto es un hito que logró la Fórmula 1, un evento que, si pueden verlo, véanlo por YouTube, comentado por Jackie Stewart. Claro, nada más y nada menos. Narrado y comentado, porque él relató y comentó la carrera para la cadena ABC que retransmitió la carrera para los Estados Unidos. Si saben inglés, véanla porque es un lujo los detalles técnicos que da Jackie, que no era mal comentarista, era muy bueno. Así que imagínense que cuando nosotros decimos en la Fórmula 1 puede pasar de todo, realmente puede pasar de todo. Desde los inicios con Bernie Ecclestone hasta correr ahora con Liberty Media hace unos años a 10 kilómetros de las bombas de los misiles. ¿Recuerdan? Sí. Entonces, incluso un gran premio en Arabia donde nunca llueve y llovió. Entonces, en la Fórmula 1, chicos, puede pasar de todo siempre, y yo quiero podio de Hamilton. Ya adelanté mi podio para este fin de semana. Quiero el podio de Hamilton. Me miran con cara como diciendo no va a pasar, no va a pasar. Y bueno, voy a seguir insistiendo. Podio de Hamilton. Podio, a ver, yo creo que va a ser victoria de Oscar, porque aparte ahí ganó el año pasado, más allá de la polémica que venimos desempolvando una y otra vez, porque ahí fue donde perdió Lando Norris el título. Exacto. Cuando decidieron dar la orden de equipo para que gane Oscar, cuando tendría que haber ganado Lando. Exacto. Yo creo que va a ser 1-2 de McLaren. Piastri, Lando y el tercero Verstappen. Me encantaría Luis, pero lamentablemente todavía le cuesta encontrarle la vuelta a la Ferrari y adaptarse al mundo maranelo. Sí. Una cosita, ganó Piastri por primera vez el año pasado. Exactamente. Y el día que ganó Piastri por primera vez, Hamilton se subía por vez 200 a un podio. Claro. Increíble. Sí. Increíble la diferencia generacional. Yo voy a romper un poco la estructura McLaren. Para mí va Verstappen. Circuito más trabado, más técnico. Ojo, no es mala eso, porque
Para mí va a Verstappen. Verstappen y quién más, porque van 3 al podio. Y bueno, los McLaren, pero Bueno, tampoco voy a decir que va a subir Gasly. con respecto a tu pronóstico, Martín, no es cerrado, porque los circuitos donde ganó Max fueron los trabados y de difícil rebase. Sí. Imola, Suzuka, y en algún momento dijimos, está Hungría en el horizonte, Sí. hace varios programas atrás. Exacto. Así que no es Y cerrado. tiene un plus, Claro. que a una vuelta es prácticamente imbatible, o sea que Claro. no vamos a garantizar que va a ser la pole, Claro. pero va a ser muy probable. Y si alguien más logra mantener la punta, yo creo que va a ser difícil que le gane. Pero tiene que pasar primero el sábado, hacer la pole Y después largar bien. largar bien el domingo y que todo sea y transcurra en paz. Bueno, amigos, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Luis Delgado, muchas gracias por tu explicación del efecto suelo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya estoy a punto de arrancarle la sección a Albert Fábrega. Definitivamente. Creo que no tiene nada que ver. Albert Fábrega, lo queremos un montón, te mandamos un beso enorme. Será hasta la próxima semana, Mari. Martín, un gusto tenerte acá en la asociación, hablando como siempre de Fórmula 1. Y bueno, nos reencontraremos la próxima semana, canal 542 de Flow. Así es. Martín, bueno. Un placer. Agradecerles la experiencia, la verdad que fue muy lindo, muy ameno. La pasé muy bien, gracias Mariana, gracias Luis. Después tengo que pedirle la dirección de, no sé si es por canje eso o... Ojalá fuera canje, es propio. Es propio, la vestimenta de Luis es una maravilla. Después te digo quién era presidente cuando compré este saco. Nada, acá está bien, no hace falta. Bueno. Quedan la semana que viene en manos de esta gente. Ay, Dios mío, esta gente somos nosotros. Pero él va a estar en las redes sociales, así que... Bueno, pero ya saben, el helado de pollo lo introdujo él dentro de nuestro diccionario formulero, digamos. Bueno, amigos, agradecer como siempre a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Volantes por recibirnos en su casa siempre con tanto amor y tanto cariño. Mandarle un beso grande a todos ustedes, síganos en nuestras redes. Acuérdense que ahora tenemos TikTok, @fanáticos4, síganos ahí también. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1.